Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor. Y espero que hoy Dios nos hable y que haga su obra en cada uno de nosotros. Vamos a compartir la enseñanza de este día y yo le he llamado a la enseñanza de hoy Pentecostés. Para los que toman nota, ahí en su libreta, apunta el título de la enseñanza, Pentecostés. ¿Y por qué esta enseñanza de Pentecostés? Bueno, resulta que a principios de este mes, la primera semana de junio, me invitaron en una iglesia a compartir con ellos porque estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces me llamó una familiar y me dice, ¿usted podría acompañarnos en nuestra iglesia porque estamos celebrando la fiesta de Pentecostés? Claro que sí, yo acepté la invitación para acompañarlos a ellos. Son una familia y entonces luego acercándose ya el día, me dice, ¿usted puede traer una palabra para ese día? Yo le dije, sí, está bien, porque ya imagínese una oportunidad que nos da Dios de compartir el mensaje, de compartir su palabra y de que quizás Dios lo use a uno para hablarle a su pueblo. Entonces, yo estuve ahí, Dios me dio una pequeña enseñanza, pero obvio, iba a enseñar acerca de una enseñanza o una fiesta que practica el pueblo de Israel, pero que hoy día muchas iglesias cristianas o evangélicas también practican las fiestas judías. Entonces yo me preparé un poquito, investigué, estudié acerca de estas fiestas y yo pues compartí lo que Dios puso en mi corazón. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia cristiana hoy día cuando escucha la palabra Pentecostés? Si yo le hago a usted la pregunta, ¿qué significa Pentecostés? ¿Qué me respondería usted? Lo primero que viene a su mente es el Espíritu Santo. Otros dirán, la venida del Espíritu Santo. Y empezamos ahí con una serie de respuestas que solo lo asociamos con el Espíritu Santo. Ok, seguramente usted me respondería lo mismo que me respondieron en esta iglesia cuando yo hice la pregunta. Eso, la venida del Espíritu Santo o sencillamente nada. ¿Por qué? Porque a veces tenemos prácticas, tenemos celebraciones y ni siquiera sabemos qué significan. Entonces, eso, mi hermano, es muy preocupante que nosotros solo estemos celebrando y repitiendo cosas que hace el pueblo de Israel o que celebra el pueblo de Israel, pensando que nosotros tenemos que celebrarlas. Nosotros no tenemos que celebrar nada que celebra el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos que pretender parecernos a ellos y entonces traer danzas judías, cantos judíos. Una vez llamó una mujer a la estación de radio, yo iba en el carro escuchando y dice, ¿me puede complacer? Sí, ¿con cuál la complacemos? Con una canción ahí en hebreo, una canción en hebreo y dice, ¿cuál le pongo, mi hermana? Cualquiera, pero que sea en hebreo. Entonces, seguro la hermana se siente que al estar escuchando una canción en hebreo que seguro ni entiende, seguro siente la gloria de Dios, ¿verdad? Porque es en hebreo. Mi hermano, no. Pablo decía, por ejemplo, en una de sus cartas decía, oraré, dice, cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré en el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Entonces, mi hermano, solo porque venga de Israel no significa que está ungido o que yo tengo que hacerlo. Entonces la iglesia, lamentablemente la iglesia cristiana evangélica se han vuelto en un mover que quiere parecerse a la nación de Israel. Y nosotros no tenemos que ver nada con las prácticas, ceremonias, ritos o fiestas que ellos practiquen. Pero antes de hablarles lo que realmente significa Pentecostés para la iglesia, quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 24 en el versículo 44. Vaya conmigo a Lucas 24, 44, porque esto es importante que lo sepamos. Dice así en el libro de Lucas 24, 44, dice, este es Jesús hablándole a sus discípulos cuando él entró ahí al aposento alto donde estaban todos reunidos, sus apóstoles, ya preocupados, dolidos, dudosos de qué ahora sería, les pasaría a ellos, qué sería de ellos
si ya crucificaron y ya murió Jesús, y entonces estaban preocupados, ahora qué hacemos. Jesús se les aparece y entre las cosas que les dice esto, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, ya les había explicado todo esto. 3 años y medio había estado con ellos, pero ahora tiene que volvérselas a recordar. Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, todo lo que está escrito de mí, dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les está explicando, todo eso tenía que cumplirse en mí, porque las escrituras hablan de mí. Pero termino en el 45, dice así, entonces, a pesar de que les había predicado, enseñado, les había hablado por parábola, les explicaba las parábolas, todavía ellos no habían entendido, pero dice en el 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué pasa? Ellos se sabían las escrituras, ellos estudiaban las escrituras, pero ellos no podían entender las escrituras con la mente natural. Y nosotros no podemos, no es diferente con nosotros. Nosotros no podemos entender las escrituras con nuestra mente natural. Tiene que el Señor abrirnos el entendimiento. Tiene que ser por medio del Espíritu. El Señor tiene que abrirnos los ojos del entendimiento para entender lo que aquí está diciendo. Por ejemplo, cuando se habla de tradiciones, de fiestas, de eventos, tal vez los más nuevitos se podrán quedar un poquito con duda cuando nosotros manejamos un lenguaje que el viejo pacto, que el nuevo pacto, ritos, ceremonias. Cuando nosotros hablamos de que no tenemos que practicarlas, tal vez porque son nuevos, pero para los que ya tienen 2 años o más de estar con nosotros, entienden algunas cosas que ya nosotros hemos enseñado. Ya hemos dado escuelas, hemos dado enseñanzas acerca de lo que es el viejo pacto, el nuevo pacto. Y cuando nosotros hablamos de tipos y sombras, de que todo lo que se hacía, todo lo que se decía, los eventos y los personajes, aún esto, dice que era tipo y sombra de lo que había de venir. Ahorita lo vamos a leer en un versículo. Entonces, mi hermano, usted necesita que el Señor le abra los ojos del entendimiento para comprender las escrituras. Y por eso nos pasa esto. Pensamos que nosotros tenemos que practicar lo que practicaba el pueblo de Israel porque aquí está. O muchos, por ejemplo, a veces dicen, vaya a la Biblia y viva conforme a la palabra. Y entonces yo me quedo un poquito, óigame, se me hace un circuito a mí, se me hace un poco de chispas en mi cerebro cuando yo escucho a alguien que dice, hay que vivir conforme a la palabra, pero lo que se está refiriendo es que hay que ir a la Biblia, leer, y yo tengo que vivir conforme a lo que dice la Biblia. Cuando el Señor me abre los ojos del entendimiento, yo voy a comprender que no se trata de yo hacer lo que dice la Biblia. Se trata de que la Biblia o las escrituras hablan de Cristo y que hablan de una vida que vino a mi corazón y que esa vida va a crecer y se va a manifestar. Entonces esa es la vida que yo voy a vivir. No es que yo voy a repetir, no es que yo voy a hacer. Se imagina que Jesús le dijo a los fariseos, por ejemplo, le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, quedémonos por ahí. ¿Cómo le va a decir Jesús a los fariseos escudriñar las escrituras? A los maestros de la ley, cuando ellos todos los días la leían, en mañana, tarde y noche, la andaban pegada aquí en el brazo, la andaban en su frente, la repetían, dice, de día y de noche a sus hijos, conforme a las tradiciones. Entonces ellos prácticamente se sabían la Biblia, como muchos cristianos hoy en día se saben toda la Biblia, pero aún así Jesús los mandó a escudriñar las escrituras. ¿Saben por qué? Porque les digo, a ustedes les parece que en ellas está la vida, pero ellas dan testimonio de mí. O sea, habían tomado la palabra, en aquel entonces la ley, ¿verdad? Lo que ellos tenían como escritura era la ley, la tomaban seguro esos pergaminos y cuando leían
o la recitaban y se reunían a un lugar para leerla y otros para escucharla, seguro sentían algo, sentían, como decimos ahora los cristianos, una atmósfera, ¿verdad? Y sentían la unción porque leían las escrituras. Pero no se trata de leer las escrituras, se trata de comprender el mensaje que hay en las escrituras. Y cuando yo entiendo que las escrituras hablan de Cristo, entonces Cristo me es revelado y esa vida empieza a crecer en mí y se empieza a manifestar precisamente en la vida de Cristo. Hasta llegar al punto, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora el que vive es Cristo en mí. Ahora el que usted está viendo es a Cristo en mí. Ahora el que se está manifestando es a mí. Es Cristo en mí. ¿Y cómo es que se manifiesta? Bueno, como dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y entonces de pronto ven a una persona, no sea un hermano, a un cristiano, y hasta en los trabajos, no sé si en su vecindario, ese hermano sí es un buen cristiano. Ese hermano se ve que lleva, así le dicen a uno, que lleva bien la religión, le dicen a uno también. Por eso me gusta mucho esa religión, porque yo veo que esa persona, ese vecino, ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, ese sí lleva bien la religión. ¿Qué es lo que está viendo ese compañero? Está viendo la vida de Cristo manifestándose. Pero es porque esa vida está en mí y está creciendo en mí. Entonces, lo que aquí está diciéndole Cristo a ellos es que las escrituras hablan de él. Entonces, todo lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a fiestas, a ceremonias, a ritos, a eventos, aún a personajes, apuntan a Cristo, hablan de Cristo. Es para revelarnos a Cristo. Entonces, para empezar, tenemos que entender eso. Ahora, en el pueblo de Israel se celebraban o se celebran, perdón, por lo menos 7 fiestas de las más importantes, que son, tal vez algunas ya las hemos escuchado. El pueblo de Israel celebraba 7 fiestas, por si quiere anotarlas. La primera era la Pascua, de esa se ha escuchado mucho, si la conocemos, la fiesta de la Pascua, que era celebrando la liberación del pueblo de Egipto, comían un cordero por cada familia y eso representaba la liberación del pueblo de Israel. Era la primera fiesta, la Pascua. Luego le seguía la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comiendo panes sin levadura. Y dice el Señor cuando les estableció esta fiesta, dice, 7 días comerán pan sin levadura, porque cuando fueron libertados de Egipto, así fue como comieron el pan y no, dice porque no tuvieron tiempo, entonces rápido tuvieron que amasar ahí el pan. Entonces, obviamente nosotros sabemos lo que significa la levadura, ya nosotros en el nuevo pacto, ¿verdad? Pero le seguía a eso también la fiesta de las primicias y número 4, la fiesta de Pentecostés. Estas 4 primeras se celebraban entre el mes, para nosotros en el calendario romano, se celebran entre el mes de marzo, abril, mayo, marzo, abril y mayo. A veces, dependiendo de la fecha en que cae la Pascua, puede ser que toque la primera semana de junio, como lo fue en este año, que en la primera semana de junio se celebró precisamente la fiesta de Pentecostés. Entonces, estas 4 primeras van pegaditas y van entre marzo, abril y mayo, y puede ser que alcance junio, pero luego viene una quinta fiesta, que era la fiesta de las trompetas. Luego también la fiesta de la expiación y por último la fiesta de los tabernáculos. Y estas otras 3 fiestas, trompetas, expiación, tabernáculos, se celebran entre septiembre y octubre, estos dos meses, septiembre y octubre. Entonces, esas son las 7 fiestas más celebradas, más tradicionales, más respetadas por el pueblo de Israel. Ahora, no le explico esto para tratar de judaizar y empezar nosotros a celebrar todas estas fiestas. Y ay, pastor, qué lindo, ¿por qué no celebramos esas fiestas? Qué tremendo, qué lindas. No, 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 mi hermano, eso lo celebran los judíos porque ellos tienen un significado para ellos cada una de estas fiestas. Ahora, ¿de qué cree usted que hablaban esas fiestas?
Si yo le digo, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento Dios le ordenó al pueblo de Israel guardar el día de reposo, era algo que el pueblo de Israel tenía que hacerlo por ley en el antiguo pacto. Pero ahora cuando vamos al nuevo pacto, ¿qué dice la Biblia que es mi reposo? ¿Alguien sabe quién es mi reposo? Mi reposo es Cristo, exactamente. Así lo hemos aprendido y entendido. Entonces ya no tenemos que guardar un día nosotros. ¿Por qué? Porque ya nuestro reposo es Cristo, dice la Biblia. Ahora, si les hablo, por ejemplo, de la Pascua, que era una fiesta que Dios estableció para el pueblo de Israel en el antiguo pacto, pero ahora nosotros que estamos en el nuevo pacto, dice la Biblia que nuestra Pascua es Cristo. Pablo dice ahí en 1 Corintios 5:7, creo que es, en 2 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada. ¿Se da cuenta que la Biblia habla de Cristo, la ley de Moisés, los profetas, los salmos? Y si yo le digo ahora que el pueblo de Israel tenía que celebrar la fiesta de Pentecostés, pero ahora en el nuevo pacto, sin todavía haberle explicado nada, ni leerlo en versículo, y yo le pregunto, ¿y quién es mi Pentecostés ahora para la iglesia? ¿Qué me dice usted? Mi Pentecostés es Cristo, porque las escrituras hablan de Cristo y todo lo que Dios habló, dijo, efectuó, se hizo, lo que Él ordenó, todo en el antiguo pacto era apuntando a Cristo y a su obra y a su reino. No se trata de que empecemos a judaizar, a celebrar estas fiestas, ni para parecernos a los judíos, ni para agradar a Dios, porque eso fue lo que Él estableció. Entonces se da cuenta de que no es que la Biblia es el manual y que yo tengo que ir y ver lo que dice la Biblia y vivir conforme a la palabra. Sí tengo que vivir conforme a la palabra, pero cuando yo entiendo quién es la palabra. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, dice, se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces, ¿de quién está hablando ahí San Juan capítulo 1? De Cristo. Entonces, Cristo es la palabra. Cuando Isaías dice, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que cumplirá con el propósito que la envié, ahí está hablando de Cristo, que fue enviado y cumplió con el propósito del Padre, porque Él es la palabra. Entonces ahí sí yo le puedo aceptar que necesitamos vivir conforme a la palabra, o sea, conforme a Cristo. ¿Ok? Cuando en Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el espíritu y partir el alma, dice. ¿Sabe quién es esa palabra que está hablando? Es Cristo, que vino a mi corazón y penetra hasta el alma, discierne los pensamientos y tiene que partir para separar la carne del espíritu. Ahí está hablando de Cristo. Cristo es la palabra. Y el Señor lo que quiere, Dios lo que quiere es conformarme a su Hijo. Entonces yo ahí sí le acepto que tenemos que vivir conforme a la palabra, pero no conforme a lo que dice la Biblia, porque la Biblia no es un libro donde yo voy a ver lo que ahí dice para yo repetirlo, porque sería entonces yo hacerlo con mis fuerzas y con mis fuerzas yo no puedo lograr nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces no se trata de judaizar, sino de entender el mensaje del Evangelio. El Evangelio, yo no sé si usted sabía, pero el Evangelio, el libro de Apocalipsis habla del Evangelio eterno. El Evangelio ha sido predicado desde hace miles de años. Desde el principio de la creación, Dios ya empezó a predicar su Evangelio. Cuando dice en Génesis 1:1, ya ahí empezó a predicar, dice que en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Ya me empieza a hablar de cielos y de tierra. Y dice que todo estaba en oscuridad, desordenado y vacío. Todo estaba oscuro. Entonces Dios dijo, sea la luz. ¿Y quién cree usted que es la luz? Cristo es la luz de los hombres, dice el apóstol Juan también.
Entonces Él vino a partir las tinieblas, a separar las tinieblas, a disipar las tinieblas. Pero ya ahí está hablando de mi vida, de mi corazón. Cuando viene Cristo a una vida desordenada, vacía, una vida de oscura, entonces aparece el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo. Él es la luz de los hombres. Amén. Ya ahí está predicando desde Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis y continúa predicando. Porque para muchos también el Apocalipsis es un libro de personajes, de bestias, de bichos, de guerras. Solo eso ven en el Apocalipsis, pero el Apocalipsis no es un libro de guerras y de personajes. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, dice Apocalipsis 1:1. Así empieza Apocalipsis 1:1, dice, revelación de Jesucristo dada a su siervo Juan. Y empieza a hablar. ¿Pero de quién está hablando el Apocalipsis? De Cristo, de su obra, de su reino. Toda la escritura habla de Cristo. Yo no necesito hacer prácticas, entender qué día y fechas, porque yo puede ser que le dé fechas, puede ser que le cuente el orden de las fiestas y que le diga fechas, pero eso no es lo que necesito entender porque no es para repetirlo, es de qué me habla esa fiesta. ¿De qué me habla ese sacrificio? ¿De qué me habla ese personaje? Ese personaje, esa fiesta, esa celebración trata de revelarme algo de la obra de Cristo en mí. Y eso es lo que yo necesito entender, pero no lo voy a entender hasta que Él me abra los ojos del entendimiento. Porque si no, lo que yo voy a ver es una fiesta. Entonces me voy a repetir y a celebrar la fiesta. No, yo necesito que Cristo sea revelado en mí, como dijo el apóstol Pablo, cuando le plació al Padre revelar a su Hijo en mí. Cristo tiene que ser revelado en mi corazón. Amén. Vamos a leer en Colosenses capítulo 2 para ya ir entrando en materia y que me entiendan un poquito de lo que Dios quiere que entendamos hoy. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:16 dice lo siguiente. Vamos a ver. Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, diga conmigo sombra. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que antes se escribió, todo el antiguo pacto era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la sustancia, Cristo es el cumplimiento. Todo eso me hablaba de Cristo. Entonces, esas fiestas, esas celebraciones, esas tradiciones, lo que querían era revelar algo de Cristo en mi corazón. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Les dije que iba a hablar de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Fue con la pregunta que inicié. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa quincuagésimo, que es 50, ¿verdad? Es un número que tiene que ver con 50. Ahora, al principio, como vamos a leer ahorita en Levítico 23, al principio no tenía ese nombre, o por lo menos no tenía esa connotación que ahora le han dado, porque era una fiesta establecida por Dios, pero que tenía que ver con el día 50. Antes, según lo ordenó Dios, se le llamaba Shavuot, que era una fiesta que lo vamos a leer en Levítico 23, versículo 15. Vamos a Levítico 23, 15, para que entendamos dónde nace la fiesta de Pentecostés. Y que por cierto nosotros solo lo asociamos con la venida del Espíritu Santo y no tiene que ver directamente Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, más que en ese día vino el Espíritu Santo sobre los hombres. Pero no es que la venida del Espíritu Santo marca el Pentecostés. No, ya existía la fiesta de Pentecostés y precisamente el Espíritu Santo vino
el día de Pentecostés. Vea lo que dice Levítico 23. Permítame llegar a Levítico 23 en el versículo 15. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Dice, 7 semanas cumplidas serán. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis, ¿cuántos? 50 días. Aquí al inicio dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Si está hablando del séptimo día de reposo, quiere decir que transcurrieron 7 semanas. 7 semanas de 7 días, ¿cuánto nos da? 7 por 7, para los que saben matemática básica, 7 por 7, 49. Y es al día siguiente, entonces dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Subraye esa palabra, el nuevo grano. Esa es importante, porque ahí me está hablando del nuevo grano. Y leo un par de versículos más. En el 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y ahí sigue hablando más. O sea, no era que usted traía solo un poco de grano, traía ahí 1 kilo de garbanzos o 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijoles y le voy a presentar a Dios una ofrendita ahí de un grano. No, 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 no. Esto consistía en traer a Dios lo primero de sus cosechas. Vea que ahí traían vacas, traían carneros, traían corderos. Entonces traían todo lo primero durante esas 7 semanas que pasaban cosechando el trigo, la cebada, todos los productos de la tierra y además los primogénitos del ganado, de los corderos, de las vacas, todo lo que producían en esos días, o la cosecha más bien, de todo lo que Dios les había bendecido. Si usted quiere leer más acerca de esto y todavía aprender un poquito, usted puede leer el capítulo 16 de Deuteronomio y todo este de Levítico 23. Ahí habla detenidamente de las fiestas y todo lo que se hacía en estas fiestas. Deuteronomio 16 y en Levítico 23. También en Éxodo 34 lo puede encontrar. Ahí explica todo, que era toda una celebración, eran fiestas, venían a Jerusalén, venían al templo a ofrecerle a Dios. En este caso, en el día 50, traían las cosechas, traían lo primero de las cosechas de todo lo que Dios les había dado. Entonces, Dios los había bendecido de tal manera que traían todas estas ofrendas a Él, o primicias le llama aquí también. Eso era la celebración de Pentecostés, porque se celebraba en el día 50. Pero los israelitas se dieron cuenta de que coincidía con algo, y aquí es donde empieza la enseñanza tremenda de lo que significa Pentecostés para la iglesia. De pronto ya la fiesta estaba establecida. Al día 50 ustedes van a traer la primicia, lo primero de los frutos de todo lo que Dios les ha dado. Pero resulta que este día 50 coincidía con algo, o sí coincidió con algo muy importante para el pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 19 para que veamos con qué coincidía esta fiesta de Pentecostés. Igual, si usted puede leer el capítulo 19 de Éxodo allá en su casa, porque a eso nos mandó el Señor, a escudriñar las escrituras. Vea lo que dice Éxodo 19:1. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Anote por ahí, en el mes tercero. Ellos llegaron en el mes tercero desde que salieron de Egipto. Yo no sé si usted recuerda que cuando Dios le da la orden a Moisés de celebrar la Pascua, de comer un cordero por familia, etcétera, le dice que esto debe hacerlo en el día 14 del mes de Abib o de Nisán, y luego más adelante le dice que este va a ser el primero de los meses para ellos. Este mes, cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, Dios lo estableció como el primer mes para ellos y salieron en el día 14. Ahora, luego de que ellos salen de Egipto, dice que alcanzaron hasta el tercer mes, no que duraron 3 meses, sino que abarcó el primer mes cuando salieron, que salieron a mitad de mes, por cierto, si salieron el día 14, luego todo el segundo mes hasta parte del tercer mes. Vea lo que dice en el versículo 11. Versículo 11 todavía me lo da más específico. Dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ya ahí me está empezando a mostrar algo. Ya ahí está Dios enseñándome algo tremendo. Dice que en este tercer día, cuando ellos llegaron, salieron en el día 14 de Egipto. Todos saben, en la noche comieron el cordero y luego salieron de Egipto. Pasaron todo el resto del mes, todo el segundo mes, y dice que al tercer día del tercer mes llegaron al monte de Sinaí. ¿Y qué pasó ahí ese día? Dice, estén preparados para el día tercero, para el tercer día, dice, porque al tercer día Jehová descenderá, diga conmigo descenderá. Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí en el día 50. Brinquemos al versículo 16. Dice Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Y estaba, dice, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, dice ahí, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. Dele ese aplauso al Señor si usted sintió algo. Ahora, todo eso pasó en el monte Sinaí. ¿A qué se le parece? Claro que se le parece al día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, cuando dice que hubo estruendos, que vino el Señor, descendió otra vez el Señor. Ahora, no descendió como descendió en el monte Sinaí. Todos, si hemos leído la Biblia o si hemos recibido una enseñanza del antiguo pacto o de tipos y sombras, usted habrá escuchado que, y bueno, y hasta en películas lo ha visto, Moisés sube al monte y Dios desciende para darles ¿qué? Su ley. Ahora se la dio en tablas. Se la dio en tablas que estaban afuera. ¿Ok? Era su ley, pero estaba afuera en el viejo pacto. Vamos a leer en Hechos capítulo 1. Vamos. Hechos capítulo 1, versículo 4. Porque estos son indefectiblemente dos pasajes paralelos. Tienen que ver el uno con el otro porque es la misma historia, solo que está en el viejo pacto para el pueblo de Israel, pero viene lo mismo en el nuevo pacto para la iglesia. Y sucedió el día de Pentecostés. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, el Señor en esos 3 años y medio que estuvo
con los apóstoles, con los 120, y dice que hasta se le apareció a 500, dice, después de resucitado. ¿Qué creen ustedes que predicaba Cristo? Dice que estuvo 40 días hablándoles acerca del reino, no hablándoles acerca de tradiciones, de fiestas, ni de celebraciones, hablándoles del reino. Pero les digo, pero les tengo algo más poderoso. Ese reino vendrá a ustedes, ese reino entrarán ustedes y estarán ustedes. Seguramente eso era lo que Jesús les decía, pero muchos no entendían. Muchos no entendían porque estaban acostumbrados a hacer cosas, a hacer celebraciones, a guardar días, meses, años, a verlo todo afuera. Entonces dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa. Y ahora sí, saltamos al capítulo 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, ya era una fiesta que celebraban. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Vino del cielo, o sea, del Padre, vino de Dios, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Se le parece algo eso a Éxodo 19? Era lo mismo, pero ya ahora de acuerdo al propósito eterno de Dios. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No está hablando de esta lengua, no. Eran lenguas como de fuego, dice. Imagínese usted tiras, imagínese serpentinas, imagínese ahí todo eso lleno de fuego. Dice, se les aparecieron lenguas como de fuego sobre ellos, dice. Ok, aquí no me está hablando nada de la lengua de ellos. Dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero espérese, ahorita vamos a ver cuáles lenguas. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí viene lo bueno. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vamos a hacer una pausa ahí en el versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Dice que eran judíos y que eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué estaban haciendo esos judíos piadosos que venían de todas las naciones? ¿Qué estaban haciendo en Jerusalén? Celebrando la fiesta de Pentecostés. Y entonces ese era el mejor momento, el mejor día, la mejor oportunidad para que el Señor entonces derramara su espíritu sobre toda carne, cumpliera la promesa que había hecho incluso en los últimos días a través de Cristo, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego, por cierto, dice Juan el Bautista, dentro de no muchos días. Y claro, sucedió esto, pero vea qué tremendo, dice, y hecho este estruendo, porque dice que hubo un viento recio sobre el lugar, fuego, ruido, estruendo, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aquí vienen las lenguas que ellos empezaron a hablar. Dice, cada uno le oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados, diciendo, ¿no son esos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, seguidores, discípulos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Todos estaban entendiendo, estaban atónitos, maravillados. Les entendían lo que ellos hablaban de las maravillas de Dios y todo el mundo estaba ahí confuso, estaba tremendo eso, porque había descendido Dios sobre su pueblo. Y dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están ebrios. Mi hermano, no es diferente hoy día en la iglesia. En ese entonces se reunieron a celebrar la fiesta judía, la que Dios mandó. Pero algunos piadosos se acercaron porque tenían hambre y sed de Dios. Querían que el Señor les hablara, querían recibir la promesa, querían que Dios hiciera la obra en ellos y entonces entendían lo que Dios estaba hablando y se gozaban y se maravillaban. Pero había otros que no entendían nada y más bien se burlaban, criticaban, rechazaban la palabra de Dios. ¿No es así hoy día en muchas iglesias? Donde está bien, se reúne todos los domingos. El hombre es fiel todos los domingos. Pastor, yo voy todos los domingos, yo no falto, yo no fallo. Pero usted viene con hambre y sed de Dios. Usted viene con la expectativa de que Dios quiere hablarle hoy, que Dios quiere enseñarle, que Dios quiere decirle, que Dios quiere hacer con usted hoy. Entonces usted va a entender el mensaje. Pero si usted solo viene para cumplir con una tradición, entonces usted seguramente más bien hasta puede burlarse, puede criticar, puede rechazar el mensaje. No es diferente hoy día. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. En el antiguo pacto, allá con Israel, 50 días después. ¿Por qué? Porque en Dios no hay coincidencias. ¿Qué significa entonces Pentecostés para la iglesia? Quiero decirle que en Dios no hay coincidencias, porque parecería una coincidencia. Mira, los 50 días allá, ¿sabe qué hizo Dios? Les dio la ley a los israelitas. Y acá en el nuevo pacto, ¿qué hizo con la iglesia? Les dio su palabra a la iglesia, les dio su espíritu. Todo, eso no es una coincidencia, porque lo que ya había hablado Dios a través de este evento, lo iba a cumplir en Cristo, lo iba a cumplir en el nuevo pacto, porque todo habla de Cristo, de su obra y de su reino. Ya lo había anunciado miles de años antes, lo que Dios iba a hacer con su iglesia, lo que Él quería hacer con su iglesia. Pero ¿qué fue lo que hizo en el día de Pentecostés? Bueno, descendió el Espíritu Santo. O sea, descendió la palabra viva, el verbo, su ley, pero en espíritu, dentro de los corazones. Eso fue lo mismo que sucedió. Su ley, su palabra, pero ahora está dentro de nosotros para que reine en nosotros. Dios no la quiere allá afuera. Dios no quiere que ellos la vean de largo. Dios no quiere que la lean y vayan a repetirla, porque eso era lo que hacían los judíos. Claro, obedeciendo a un mandato de Dios, y las repetirás andando en el camino, en la salida, en la entrada, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Claro, ellos en teoría fueron muy obedientes. La leían, la repetían, la leían, la repetían en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, ¿cree usted que Dios quiere que sigamos haciendo eso? Leyéndola, repitiéndola, leyéndola, repitiéndola. Leo un versículo, qué lindo este versículo, lo voy a publicar. Qué lindo este versículo, lo voy a pegar en un cuadro para verlo cada vez y entonces recordar que Jehová es mi pastor. Qué lindo, cómo me ministra Jehová es mi pastor. No, mi hermano, no quiere tener usted más bien a ese pastor aquí morando en su corazón y reinando en su corazón, y que esa vida crezca y que ahora ya no sea más yo, sino que Cristo viva en mí. Eso es el nuevo pacto. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Él prometió en su palabra. Entonces, ¿qué significa pastor Pentecostés para la iglesia? Bueno, yo puedo anotar por lo menos 5 cosas, creo yo, que debe significar Pentecostés para la iglesia. O la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Número 1, ¿sabe qué significa Pentecostés o debe significar Pentecostés para la iglesia? El cumplimiento del nuevo pacto dado por Jeremías. No sé si usted ha leído Jeremías, donde dice, he aquí, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel.
Dios estableció un día, Dios dijo un día, aunque ya lo había pensado desde antes y lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, Él lo dijo a través del profeta Jeremías. He aquí, ese es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis mentes, pondré mi palabra en sus mentes, mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que ya no estuviera afuera, que ahora estuviera en mi mente, que estuviera en mi corazón. Pero cuando dice las escribiré en sus corazones, no se imagine un dedo ahí escribiendo, no. Es la ley que vino en espíritu a mi vida. Es el mismo verbo, la misma ley, la misma palabra que vino dentro de mí, pero ahora en espíritu descendió el día de Pentecostés porque Él quería estar dentro de mí. Él no quería estar fuera de mí, Él quería estar dentro de mí. Eso fue lo que se cumplió el día de Pentecostés. La promesa dada por Jeremías, el nuevo pacto, se activó ese día. Inició el nuevo pacto. Derramó su espíritu sobre toda carne, pero en los corazones. Ya Dios no quiere estar aquí, ya Dios no quiere estar allá. Dios quiere estar aquí en mi corazón, reinando, gobernando, llenando toda esta tierra de su gloria. Número 2. ¿Qué significa Pentecostés para la iglesia? Entonces, si no tengo que celebrar una fiesta, significa la ley de Dios que descendió del cielo como lo hizo en el Sinaí. Dice que descendió Dios para darles la palabra, para darles la ley. En Pentecostés descendió Dios del cielo también. Eso significa Pentecostés para la iglesia. No solamente el cumplimiento del nuevo pacto, sino que la ley descendió del cielo a mi corazón. Jesús lo dijo, el que cree en mí, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Ahí es donde Dios quiere estar. Número 3, ¿qué significa entonces Pentecostés para la iglesia, pastor? Significa el pan que descendió del cielo. ¿Recuerdan el grano nuevo? ¿Recuerdan que en Pentecostés se traería el grano nuevo? Eso significa el pan que descendió del cielo, o sea, el grano nuevo. Jesús dijo en una ocasión, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, queda solo. Y por eso Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendría. Entonces Jesús tenía que morir para que viniera el pan del cielo, el grano nuevo a mi corazón. Y en Dios no hay coincidencias. Todo sucedía por medio de una fiesta ya con Israel, pero ahora en la iglesia todo es espiritual, es interno y es eterno. Aquí es donde ha venido ese grano nuevo, el Espíritu Santo. Y luego ese grano tiene que dar mucho fruto. Número 4. ¿Qué significa? Significa la primicia de nuestra salvación. Para todos aquellos que estaban esperándolo con expectativa, que venían piadosos, pero para recibir de Dios, para ver que Dios quería que hiciera su obra. ¿Qué tiene que decirme? ¿Qué quiere hacer Dios? Dios, cámbiame, Dios transforma, Dios, sálvame. Para aquellos que están gimiendo siempre por salvación, entonces la venida del Espíritu Santo es la primicia de nuestra salvación. Porque dice 2 Corintios 1:22 que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras. El adelanto, lo primero, una muestra para que usted vea todo lo que viene después. Es la primicia de nuestra salvación. Su palabra dice, el que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ya recibió usted la primicia, ya vino el Espíritu Santo sobre usted, ya fue lleno de ese Espíritu, ya recibió del cielo ese grano nuevo, porque ese es las arras, dice, el adelanto, la muestra, lo primero. Y número 5, ¿qué significa Pentecostés para la iglesia? Significa el cumplimiento de la promesa de Cristo cuando dijo, me voy, pero volveré. Significa la promesa de Cristo cuando dijo, vendré a vosotros.
Dijo, no los dejaré huérfanos. Les dijo, yo me voy, pero vendré. Y entonces por eso les dijo, antes de ascender al cielo, les dijo, quédense aquí, no salgan de Jerusalén. Recuerden, esperen la promesa que oíste de mí, porque recuerda que les dije que les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, les guiará toda la verdad y les enseñará todas las cosas. No dijo que cuando Él venga, Jesús no dijo, cuando Él venga, los hará sentir tremendo, un escalofrío, les dará dones. No digo cuando Él venga, les hará hablar en lenguas, les hará hacer milagros. No. Él dijo, cuando Él venga, los guiará a toda la verdad. Les enseñará todas las cosas. No digo, cuando Él venga, les dará discernimiento de espíritus para que vean chamucos por todo lado. No, cuando Él venga, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros, ¿con qué asociamos la venida del Espíritu Santo? Solo con sentir una atmósfera linda, solo con dones y con palabras de profecía, palabras proféticas y lenguas. Y entonces nos pasamos aquí toda la vida con un mover bonito, pero no estamos siendo guiados a la verdad. No nos está enseñando el Espíritu todas las cosas que Él quiere enseñarnos, pero Él solo se la puede enseñar a un pueblo con hambre y sed de justicia. Aquellos que vinieron con una expectativa, no aquellos que vinieron solo por tradición, porque esos más bien se van a burlar y van a decir que estamos ebrios. Pero no estamos ebrios, dijo el apóstol Pedro. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Póngase de pie porque esto se lo voy a decir de pie. Póngase de pie porque esto necesito un corazón con hambre y sed de justicia. Un corazón que dice, Dios, ¿qué está pasando? Dios, yo quiero esa palabra, yo quiero. Hoy tal vez no estamos celebrando Pentecostés, pero en aquel Pentecostés sucedió algo que yo necesito hoy. Porque Pentecostés no se trata de una fiesta, no se trata de una fecha, no se trata de un día. El Pentecostés de la iglesia tiene que ser todos los días, a cada hora, a cada momento, porque yo necesito que ese pan descienda, yo necesito que esa ley de Dios venga a mi corazón y reine en mi corazón. Que ese nuevo pacto sea una vida en mí, que esa vida crezca, que esa vida gobierne. Pero, aquí viene lo importante. Porque nosotros decimos, pastor, yo ya fui bautizado, yo ya fui lleno, pastor, yo me acuerdo aquel día, sí, cuando hice la oración, sí, y oraron por mí, yo recibí el Espíritu Santo, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa con el estruendo? ¿Qué pasa con el fuego de Dios que no se ve en medio de la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Porque cuando el Espíritu Santo vino, dice que hubo un estruendo recio, sopló viento. Y dice que hubo fuego en medio de su iglesia. Los teólogos dicen que ahí nació la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es espiritual. La iglesia no es natural. La iglesia no es de personas o de edificios. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es espiritual, es del Espíritu, es algo poderoso, tremendo, eterno. Pero entonces, ¿qué pasa con el estruendo y con el fuego en medio de la iglesia? ¿Qué pasa? Que no hay estruendo y no viene la gente a ver qué está pasando aquí. Porque ahí dice que escucharon el estruendo y vieron el fuego y entonces todos se acercaron a ver qué pasaba y se maravillaban. Hoy más bien muchos se maravillan, pero de lo carnal que está la iglesia. Que vamos más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Que estamos más interesados en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba. Pero Dios es espíritu, dice la palabra. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Entonces necesitamos un pueblo sediento, un pueblo que gime por la salvación, un pueblo que se acerca aquí a este lugar, pero no por tradición, sino porque tiene hambre y sed del Dios vivo. Y entonces se va a venir un estruendo, va a venir un fuego y va a ser lleno del Espíritu Santo. Y de pronto entonces la gente sí va a venir maravillada para ver qué está pasando aquí. En medio de esta iglesia dice, ¿qué está pasando aquí? Cuando Cristo dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa, no estaba hablando de una religión, no estaba hablando de que empezáramos a hacer reuniones y cultos bonitos, llenos de la presencia de Dios. No, cuando Cristo dijo, no se muevan de aquí hasta que reciban la promesa, estaba hablando de la esencia de Dios, del poder de Dios, del verbo que ya no era hecho carne, ahora va a ser el verbo hecho espíritu, que quiere que more dentro del corazón de cada hijo suyo y hija suya. Y que haga una obra espiritual transformadora de gloria en gloria, como por el Espíritu. Cristo estaba hablando de algo que usted y yo no entendemos, pero que hoy la iglesia tiene que pedirlo otra vez. Levante sus manos conmigo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y levante sus manos y dígale, Señor, yo no vine a celebrar Pentecostés, ni lo celebro ni lo tendré que celebrar, pero sí quiero que suceda lo que sucedió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Quiero que venga tu espíritu, dígale, Señor, sálvame, quiero experimentar tu salvación, quiero vivir ese fuego, ese estruendo todos los días de mi vida. Dígale, Señor, aquí está tu siervo, tu sierva, heme aquí, haz lo que tengas que hacer conmigo. Dígale, te entrego mi vida. Levanta tus manos y dígale, Señor, te entrego mi vida. Ven Espíritu, dígale, ven Espíritu Santo, lléname de esa ley de Dios. Quiero que la ley de Dios esté en mi corazón y opere en mi corazón y transforme mi vida. Levanta tus manos y dígale, Señor, haz algo conmigo, dígale. Ya no quiero ser el mismo, dígale. Señor, haz algo en mi vida. Ya no quiero ser igual. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, dígale. Heme aquí, Señor. Te necesito, dígale. Sálvame. Esa oración tiene que hacerla todos los días, a cada momento. Sálvame. Y entonces Él vendrá con mano poderosa y te sacará de Egipto para meterte en su tierra prometida. Pero una vez en su tierra prometida, tú vas a comer de esa grosura, de esas primicias, de esos frutos, de esa leche y miel, que no es otra cosa más que el mismo Cristo en nosotros. Porque eso es el nuevo pacto. Ese es el deseo de Dios que siempre ha estado. Morar dentro de nosotros para hacer su obra en nosotros y con nosotros. Padre, gracias. Padre, gracias.